Sura de la arrodillada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. حميم. Ha Mim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Descenso del libro procedente del poderoso, el sabio. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. En los cielos y en la tierra hay signos para los creyentes. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Y en vuestra propia creación y en la de las criaturas que ha repartido hay signos para gente que tenga certeza. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Y en la sucesión de la noche y el día, en la provisión que Alá hace bajar del cielo, con la que le da vida a la tierra después de muerta, y en el cambio de los vientos, hay signos para gente que razona. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Esos son los signos de Alá que te recitamos con la verdad. ¿En qué relato más allá de Alá y de sus signos creerán? ويل لكل أفاك أثيم. Perdición para todo embustero y malvado, يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. que oye los signos de Alá cuando se le recitan, y sin embargo persiste y se llena de soberbia como si no los hubiera oído. Anúnciale un castigo doloroso. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Y cuando llegan a su conocimiento nuestros signos, los toma a burla. Esos tendrán un castigo infame. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Detrás de ellos tienen el infierno, Yahanam. No les servirá de nada lo que lograron, ni los protectores que tomaron fuera de Alá. Tendrán un castigo inmenso. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Esto es una guía, y los que se nieguen a creer en los signos de su Señor tendrán el castigo de un tormento doloroso. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Alá es quien os ha sometido el mar para que la nave navegara en él por mandato suyo, y buscaráis parte de su favor. Tal vez así fuerais agradecidos.
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Y os ha subordinado lo que hay en los cielos y en la tierra, todo gracias a Él. Realmente en eso hay signos para la gente que reflexiona. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Di a los que creen que perdonen a aquellos que no esperan los días de Alá, para que Él recompense a una gente por lo que adquirió. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Quien obre con rectitud lo hará para sí mismo, y quien obre mal lo hará contra sí mismo. Luego regresaréis a vuestro Señor. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. Y a los hijos de Israel les dimos el libro, el juicio y la profecía. Les dimos cosas buenas como provisión y los preferimos por encima de los mundos. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Y les dimos pruebas claras de lo que debían asumir. No hubo diferencias entre ellos, sino después de haberles llegado el conocimiento a causa de envidias mutuas. Tu Señor juzgará entre ellos el día del levantamiento sobre lo que discreparon. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Luego a ti, dentro de la misma vía, te hemos dado un camino ya trazado. Síguelo y no sigas los deseos de los que no saben. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Ellos no te van a servir de nada ante Alá. Es cierto que los injustos son amigos unos de otros, pero Alá es el amigo de los que le temen. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Esto son evidencias para los hombres y una guía y misericordia para la gente que tiene certeza. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ¿O es que piensan los que tienen en su haber malas acciones que los consideraremos como a los que creyeron y practicaron las acciones de bien y que su vida y su muerte serán iguales? Malo es lo que juzgan. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
Alá creó los cielos y la tierra con la verdad, y para recompensar a cada alma por lo que adquirió, sin ser tratada injustamente. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ¿Has visto a quien toma por Dios a su pasión y Alá lo extravía en virtud de un conocimiento, sella su oído y su corazón y pone un velo sobre su vista? ¿Quién lo guiará fuera de Alá? ¿Es que no vais a recapacitar? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Y dicen, solo existe esta vida nuestra de aquí. Morimos y vivimos. Y no es sino el tiempo lo que acaba con nosotros. Pero no tienen conocimiento de eso. No hacen sino conjeturar. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Y cuando se les recitan nuestros signos evidentes, su único argumento es decir, traednos a nuestros padres si es verdad lo que decís. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Di, Alá os da la vida, luego os hace morir y luego os reunirá para el día del levantamiento acerca del que no hay duda. Sin embargo, la mayoría de los hombres no sabe. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Y a Alá pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. El día que llegue la hora, ese día, perderán los farsantes. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Y verás a todas las comunidades de rodillas. Cada una será llamada a su libro. Hoy se os pagará lo que hicisteis. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Este libro nuestro habla en vuestra contra con la verdad. Habíamos mandado escribir lo que hacíais. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. A los que creyeron y practicaron las acciones de bien, su Señor los hará entrar en su misericordia. Ese es el triunfo indudable. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Pero a los que se negaron a creer, no se os recitaron mis signos y sin embargo vosotros os llenasteis de soberbia y fuisteis gente de mal.
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Y cuando se dijo, la promesa de Alá es verdadera y no hay duda sobre la hora, dijisteis, no sabemos qué es la hora, solo tenemos conjeturas y ninguna certeza. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Pero han aparecido ante ellos las malas acciones que cometieron y aquello de lo que se burlaban los ha rodeado. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Y se dirá, hoy os olvidamos, al igual que vosotros olvidasteis el encuentro de este día vuestro. Vuestra morada será el fuego, y no tendréis quien os auxilie. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Eso es por haber tomado los signos de Alá a burla y porque la vida del mundo os sedujo. Hoy no serán sacados de él, ni se les pedirá que busquen el agrado de su Señor. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Y las alabanzas pertenecen a Alá, el Señor de los cielos, el Señor de la tierra y el Señor de los mundos. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Suya es la grandeza en los cielos y en la tierra, y Él es el poderoso, el sabio.